¿Qué pasaría si todo lo que aprendiste en la escuela, todo lo que viste en documentales y todo lo que lees en los libros de historia fuera una narrativa cuidadosamente construida para ocultarte la verdad? Y si los vencedores no solo escribieron la historia, sino que enterraron las huellas de los vencidos, de los sabios y de los que conocían secretos que podían liberar tu mente. Este no es un juego de conspiraciones, es una invitación a cuestionar. Porque detrás de las fechas, los nombres y las guerras, hay algo mucho más grande que se nos ha ocultado, la verdadera historia espiritual de la humanidad. Desde los códices destruidos hasta los templos borrados del mapa, la humanidad ha sido forzada a olvidar quién es, de dónde viene y cuál es su verdadero poder. El relato oficial empieza con cavernas, sigue con imperios y termina en revoluciones. Pero nunca habla de iniciaciones, portales, linajes energéticos ni sabiduría ancestral que cruzaba continentes sin necesidad de barcos ni mapas. ¿Por qué? Porque quien recuerda su origen, despierta. Y quien despierta, deja de obedecer. Hoy vamos a entrar en ese umbral prohibido. Vamos a desenterrar los fragmentos silenciados, a conectar los puntos invisibles entre culturas distantes y a mirar la historia desde una perspectiva que rompe con todo lo que te enseñaron. Si llegas al final, no volverás a ver el mundo igual. Porque quizás, solo quizás, todo fue diseñado para que nunca descubrieras quién eres realmente. La frase, la historia la escriben los vencedores, no es una metáfora, es una advertencia. Cada vez que un imperio cae, los templos son saqueados, los códices arden y las estatuas son destruidas. Lo hicieron los romanos con los druidas, lo hicieron los conquistadores con las bibliotecas mayas, lo hicieron incluso los inquisidores con los textos gnósticos. ¿Y qué queda después? Un relato mutilado que solo sirve para perpetuar la versión del que impuso su poder. No se trata de evolución, se trata de control. Y la herramienta más poderosa de control es una historia cuidadosamente fabricada. En los registros oficiales nunca encontrarás la sabiduría iniciática, los mapas astrales de los chamanes, los secretos herméticos de los egipcios, ni los códigos simbólicos de las escuelas mistéricas. Porque todo eso fue tachado de mitología o de superstición. Pero si lo analizas con atención, verás que esas culturas no eran primitivas. Eran guardianas de una verdad energética, espiritual y cósmica que hoy intentamos redescubrir con ciencia moderna, y aún no comprendemos. ¿Por qué la historia oficial nunca menciona que culturas separadas por miles de kilómetros compartían los mismos símbolos sagrados? La quema de libros no es un accidente, es un acto ritual. Porque quien destruye el pasado moldea el futuro. Y mientras más fragmentada está tu memoria, más fácil es implantar una nueva narrativa. Lo que te contaron como historia universal es solo un guión impuesto para que no preguntes por las piezas que faltan, pero esas piezas están esperando que las encuentres. Y cuando lo haces, todo cambia. La mayoría de las personas creen que el mapa que aprendieron en la escuela es el reflejo exacto del mundo. Pero eso no es más que una representación distorsionada, diseñada para controlar no solo la percepción geográfica, sino también la percepción histórica. Existen mapas antiguos como el de Piri Reis, que muestran regiones aún cubiertas por hielo mucho antes de que la ciencia moderna las descubriera. Mapas que dibujan la Antártida sin hielo, que conectan continentes con precisión milimétrica y que revelan rutas que oficialmente nunca existieron. ¿Cómo es posible que culturas antiguas supieran cosas que la humanidad moderna apenas está redescubriendo? Estos mapas no eran simplemente herramientas de navegación, sino registros espirituales, astronómicos y energéticos. Muchas de las culturas ancestrales consideraban la Tierra como un ser vivo, cuyas líneas energéticas, los llamados dragones por los chinos o ley lines por los celtas, debían respetarse y protegerse. Los mapas secretos no solo trazaban caminos físicos, sino también rutas iniciáticas. Marcan los puntos donde las energías convergen, donde los antiguos construyeron templos, pirámides y portales. Lugares que hoy están escondidos bajo ciudades modernas,
selvas o agua, como si alguien quisiera que los olvidaras. Cuando redescubrimos estos mapas ocultos, también redescubrimos nuestra conexión con la Tierra, con el cosmos y con nuestro propósito espiritual. Ya no vemos al planeta como un recurso para explotar, sino como un templo a descifrar. Y entonces la historia deja de ser una cronología aburrida y se convierte en una clave cósmica para despertar tu conciencia. Antes de que existiera la palabra ciencia, los sabios ya observaban el universo con una precisión que aún nos sorprende. Los templos egipcios estaban alineados con constelaciones. Los mayas medían el tiempo con exactitud cósmica, y los Vedas de la India hablaban de átomos, vibración y multiversos miles de años antes de que Occidente lo descubriera. Entonces, ¿por qué nos enseñan que esas culturas eran primitivas? ¿Qué interés existe en hacerte creer que el conocimiento nació con Europa moderna? El verdadero conocimiento no dividía la materia del espíritu, no separaba lo visible de lo invisible. Para los antiguos, entender el cosmos era una forma de conectarse con lo divino. Los alquimistas no querían convertir plomo en oro, querían transformar el alma. Los constructores de catedrales escondían geometría sagrada en cada piedra, porque sabían que esa estructura vibraba con la energía del universo. Y los chamanes entendían que toda enfermedad tenía una raíz energética, no solo biológica. Pero este tipo de conocimiento fue perseguido, ocultado y degradado, porque te daba poder. Imagínate si desde pequeño te enseñaran que tu mente puede alterar la materia, que tu cuerpo es una antena de energía, que tus emociones reprograman tu ADN. Imagínate si supieras que los antiguos ya lo sabían y lo practicaban. ¿Cómo mirarías tu vida hoy? Eso es lo que ocultaron. No destruyeron el conocimiento, lo enterraron bajo siglos de dogma, pero hoy estás aquí, desenterrándolo. Nos contaron que la historia humana comenzó hace unos pocos miles de años, con aldeas de piedra y herramientas rudimentarias, pero ¿cómo explicas las huellas de ciudades sumergidas, los restos de tecnología imposible y las estructuras que ni siquiera hoy podríamos replicar? Y si antes de Egipto, antes de Sumeria, antes incluso de los mitos, existieron civilizaciones avanzadas que fueron completamente eliminadas, no por el tiempo, sino por decisión. Göbekli Tepe, en Turquía, fue enterrado deliberadamente. Nan Madol, en medio del Océano Pacífico, fue construida con bloques de basalto imposibles de mover sin maquinaria. En la India, textos antiguos describen guerras con armas que recuerdan explosiones nucleares, y en América, culturas enteras desaparecieron sin explicación, dejando estructuras tan precisas que parecen diseñadas por ingenieros modernos. ¿Por qué nadie habla de estas huellas? Porque aceptar su existencia derrumbaría todo el relato oficial. La pregunta ya no es si existieron, la verdadera pregunta es ¿quién decidió borrarlas? Porque quien elimina el pasado controla el presente. Estas civilizaciones sabían cómo conectar con la energía, cómo usar el sonido, la luz y la vibración para curar, construir y elevar la conciencia. Y su destrucción no fue un accidente. Fue una advertencia para que nunca más recordáramos que fuimos más de lo que somos ahora. Pero esa memoria está volviendo y tú eres parte de ella. No solo manipularon los hechos, manipularon tu percepción de ti mismo. Porque cada historia que nos contaron sobre guerras, héroes, religiones y ciencia tenía un objetivo oculto: programar tu mente para obedecer, no para despertar. Desde niño, te llenaron la cabeza con imágenes de sufrimiento, de escasez, de caos. Te enseñaron que eres una especie débil, perdida en un universo sin sentido, en constante amenaza. Pero, ¿y si esa visión de la historia no es un reflejo de la verdad, sino una cárcel invisible construida con palabras? Las escuelas no educan, condicionan. Los libros oficiales no enseñan sabiduría, repiten narrativas seleccionadas. Y los medios de comunicación no informan, refuerzan el sistema de creencias que ya fue sembrado en ti. Todo está diseñado para desconectarte del instinto, de la intuición, de tu memoria espiritual, porque quien controla tu pasado, controla tus decisiones futuras. ¿Te diste cuenta de que casi todas las historias que conocemos
glorifican el sacrificio, la guerra y el sufrimiento. No es casualidad, es un ciclo de trauma perpetuado para mantenerte dormido. Pero cuando empiezas a cuestionar lo que aprendiste, algo dentro de ti se activa, una chispa de recuerdo, un eco de lo que ya sabías pero habías olvidado. Y ese momento lo cambia todo. Descubres que no naciste para repetir batallas ajenas ni para obedecer narrativas prefabricadas. Naciste para recordar, para reconstruir tu verdad. Porque si reescribes tu historia interna, puedes cambiar tu realidad externa. Durante siglos nos enseñaron que los mitos eran simples fábulas inventadas por pueblos ignorantes para explicar lo que no entendían. Pero, ¿y si los mitos no eran ficción, sino mensajes codificados para preservar verdades que no podían decirse abiertamente? Las leyendas de héroes que bajan al inframundo, los dioses que dominan los elementos, los portales que conectan mundos, no son fantasías, son mapas simbólicos para guiar al iniciado por el camino del despertar espiritual. Y esa es la razón por la que los volvieron cuentos para niños. Cada cultura, desde los egipcios hasta los nórdicos, desde los mayas hasta los hindúes, hablaba de lo mismo. Una conexión perdida entre el ser humano y lo divino. Una guerra entre la luz y la oscuridad, y un conocimiento que fue ocultado tras símbolos, arquetipos y rituales. Los dragones no eran bestias, representaban la energía dormida. Las serpientes aladas no eran monstruos, eran el ADN sagrado. Y los gigantes no eran fantasía, eran memorias de razas antiguas borradas del tiempo. ¿Por qué tantos mitos hablan de diluvios, de guerras celestiales, de sabidurías que vinieron de las estrellas? Porque todos nacen del mismo núcleo olvidado. Cuando los ves como símbolos y no como literalidades, los mitos se transforman en una tecnología espiritual. Despiertan tu memoria ancestral, activan tu energía dormida y conectan tu mente con niveles de conciencia que van más allá del lenguaje. Por eso los desacreditaron, porque quien comprende el mito rompe el hechizo de la historia oficial, y entonces nada vuelve a ser igual. Tal vez creas que todo esto quedó en el pasado, que las mentiras históricas son un problema de los libros viejos, pero ¿y si te dijera que el engaño sigue vivo y opera hoy en tu forma de pensar, sentir y actuar? El relato que aceptaste como realidad guía tus decisiones diarias. Define qué deseas, a quién temes, qué crees posible. Controlar la historia no era un fin. Era el medio para construir una prisión invisible llamada mundo moderno, donde cada creencia, cada elección, cada pensamiento fue programado antes de que pudieras cuestionarlo. Las narrativas siguen repitiéndose, en las noticias, en el cine, en la educación. Siempre hay un enemigo externo, una amenaza global, una guerra justificada, un salvador externo. ¿Te suena familiar? Son los mismos patrones de manipulación que se usaban hace milenios, pero con nuevas máscaras. Las redes sociales no son libertad, son espejos programados. La tecnología no te conecta con la verdad, sino con distracciones constantes. Todo está diseñado para mantenerte lejos de ti mismo, lejos de tu memoria espiritual, lejos de tu verdadero poder. Pero cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. Comprendes que la historia que conoces es solo una capa superficial y que debajo de ella hay una red viva de símbolos, memorias y energía que aún palpita. El juego sigue activo, pero ahora tú puedes elegir no jugar con sus reglas. Puedes comenzar a reescribir tu propia historia. Y al hacerlo, algo increíble ocurre. El sistema ya no tiene poder sobre ti. Todo lo que te han contado, desde los orígenes de la humanidad hasta el presente que vives, ha sido filtrado, editado, diseñado. Pero la verdad no puede ser destruida. Solo puede ser olvidada o recordada. Y cuando empiezas a recordar, incluso sin pruebas, incluso sin libros, algo en tu interior comienza a vibrar. Es una certeza silenciosa que no necesita demostración. Tú no eres lo que te dijeron. No eres un accidente biológico. No eres un consumidor más.
Eres parte de una historia mucho más grande, antigua y sagrada de lo que jamás imaginaste. Recordar no significa mirar atrás con nostalgia. Significa despertar los códigos que viven en tu sangre, en tu espíritu, en tu conciencia. Significa conectar con las civilizaciones perdidas que aún te hablan en sueños, con símbolos que emergen en tus pensamientos sin saber por qué, con una energía que sientes, pero no puedes explicar. Esa es la historia verdadera, la que está escrita en ti. Y nadie puede robártela, solo tú puedes ignorarla, por eso estás aquí. No por casualidad, sino porque algo dentro de ti ya lo sabía. Algo dentro de ti te trajo hasta este video porque ya estás listo para recordar, para reconstruir tu visión, tu verdad, tu poder. Porque el pasado fue manipulado, pero tu despertar ya no puede ser detenido. Ahora que has llegado hasta aquí, ya no puedes volver atrás, porque ahora sabes que la historia que te contaron no es la única ni la verdadera. Es solo la versión que te dieron para mantenerte en la sombra. Pero tú no naciste para obedecer relatos ajenos. Naciste para despertar el tuyo. Si esta verdad resonó contigo, dale like, suscríbete Sabiduría Oculta y únete a esta comunidad de buscadores que ya no acepta las mentiras disfrazadas de historia. Comparte este video con quienes sientas que están listos para recordar. Porque cuanto más despiertos seamos, más fuerte se rompe el hechizo. Este es el inicio de algo mucho más grande, y tú ya formas parte de ello.